Democracia. Siete 22 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida en estudios al coronel Fausto Cobo. Él es director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Conversábamos fuera de micrófono ese drama que se vive, no ahora, no ayer. Este es un tema estructural que una persona ni un gobierno va a ser muy difícil arreglarlo, pero hay que afrontarlo y con decisión. Y en esa tarea hay que destacar, precisamente, se hacen múltiples esfuerzos, se han puesto recursos, asignaciones, se mantiene, quizás lo más importante, una decisión política de afrontar este drama en el sistema carcelario. Y haciendo un parangón, una comparación, recuerdo que algo similar, tomando las distancias y el tema de fondo, por cierto, recuerdo que el sistema de recaudación de impuestos, la Dirección General de Rentas que había hace más de 20 años, era muy difícil corregir. Gobierno tras gobierno lo que hacía es cambios y todo seguía casi igual. ¿Qué vino? Recordamos año 99 aproximadamente. ¿Qué vino? El cierre de la Dirección General de Rentas. Vino una mujer decidida como fue la economista Elsa de Mena, que emprendió un trabajo e instaló el Servicio de Rentas Internas, que con todas las fallas que pudiera tener es una institución muy eficaz, el SRI. Debiera ser más eficaz y eso hay que hacerlo, pero cambió el sistema de cobro de impuestos. Igual se hablaba de las aduanas. Ahora en el sistema, lo que ha cambiado en el sistema carcelario son los nombres, estos nombres largos que se hizo en ese gobierno nefasto, que no quisiéramos recordarlo, de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Lo que se hizo es cambiar los nombres. ¿Cuánto ganó el sistema carcelario? Lo que ganó es hacinamiento, nuevas cárceles hasta mal ubicadas, sin las necesidades fundamentales. Eso es lo que cambió. Muchos recursos, corrupción. Ahora el tema está allí. Ya no podemos seguir solo quejándonos, sino tomando acciones. Coronel Fausto Cobo, ¿cómo va este proceso que entendemos? Día a día usted encuentra un nuevo problema y ni siquiera se descuida y ya están las armas dentro de las cárceles. Es decir, ¿cómo controlar? Primero, controlar para luego pasar a ese anhelo del sistema de rehabilitación social. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no intentar siquiera analizar el sistema penitenciario alejado de la realidad nacional. El espejo de la sociedad son sus cárceles. Esa es la realidad. Entonces, no podemos considerar lo que está pasando en el sistema penitenciario de grave sin considerar la amenaza mayor. La amenaza mayor es el narcotráfico internacional, son las mafias internacionales, los carteles del narcotráfico, con todo lo que eso significa. Es decir, no es solamente una amenaza contra el Estado ecuatoriano, sino contra la región, contra todos los países que estamos en la costa del Pacífico. La verdad es que es un componente de esa amenaza mayor el sistema penitenciario. Por eso cuando se dice, ¿qué se está haciendo en el sistema penitenciario? Bueno, veamos lo que está haciendo el gobierno nacional, colocando radares en Montecristi y en San Isidro, corrigiendo y controlando el corredor aéreo que estaba a disposición del narcotráfico, Manabí, Santa Elena, Guayas. Y tiene que ver con el sistema penitenciario, porque hay una conexión directa entre las mafias que quieren controlar las cárceles con las mafias internacionales. Las bandas nacionales son un brazo
criminal de las bandas internacionales. No hay cómo desconectar aquello. Los sicariatos en las calles, el aumento de la criminalidad cerca de los puertos, de los aeropuertos, de las costas, son peleas de territorio para poder controlar la exportación por parte de estas mafias. Es decir, el primer punto que yo tengo que decirle es que lo que pasa en las cárceles es una amenaza contra la seguridad integral del Estado. Y ha llegado a tal punto que en ciertas cárceles, sobre todo en aquellos complejos carcelarios grandes, se ha perdido en gran medida la soberanía del Estado y eso es lo que hay que recuperar. Coronel Fausto Cobo, en esta tarea inmensa, ¿cómo no lograr, por ejemplo, articular un equipo? Si hay múltiples amenazas, como usted ha señalado, se está afrontando los defectos y no las causas, efectivamente, como es el narcotráfico, pero también es fundamental estructurar y poner asesores en criminalística, por ejemplo, en recuperación. ¿Usted está en esa tarea? Sí, porque este es un tema integral. No es solamente el tema de recuperar el orden y la ley en el sistema penitenciario, sino que lograr al final el fin del sistema, que es la rehabilitación y la reinserción. Y para eso se necesita, en primer lugar, clasificar a aquellas personas que van privadas de la libertad, cosa que ya se perdió hace mucho tiempo. Ha perdido ya el sistema la capacidad de decir estas personas son de máxima peligrosidad, de mediana, de mínima peligrosidad, clasificar de esa manera las etapas y obviamente en cada una de ellas implementar un régimen diferente, porque no es lo mismo ser de alta peligrosidad como ser de mínima peligrosidad. En las de mínima peligrosidad usted puede implementar proyectos de rehabilitación sustentables, fuertes, pero nosotros no. Entonces allí prima, en cambio, el tema de seguridad. Eso no existe, eso hay que implementarlo nuevamente. Yo pienso que más allá de en el mismo centro penitenciario hacer esa clasificación, tenemos que comenzar clasificando en los centros penitenciarios, es decir, dándole especialidad al centro penitenciario. Tenemos la urgencia de disponer de un centro penitenciario de alta peligrosidad, porque no tenemos a dónde llevarles. ¿Qué pasa con los violentos que queremos trasladarlos a otros sitios? Si hay un hacinamiento de 10.000 personas en exceso, ¿a dónde les llevo? ¿Les llevo a contaminar otro centro penitenciario? Esa es la realidad, es estructural el problema. Por eso nosotros siempre hablamos con la verdad. No hay una solución a corto plazo. Hemos dicho que en 6 meses vamos a recuperar el orden, vamos a imponer la ley en los centros penitenciarios como primera medida, para luego iniciar con la solución de los problemas que también son estructurales, como por ejemplo el hacinamiento, el tema de la falta de tecnología, para controlar las líneas de abastecimiento ilegal en los centros penitenciarios, como por ejemplo la solución de una vez por todas de ese cuerpo de vigilancia y protección que realmente no cumple con las condiciones adecuadas, ni de cantidad ni de calidad, para poder estar protegiendo los centros, y que la ley y que la Constitución y la ley determinan que no puede ser otras personas las que estén en el interior de los centros penitenciarios. Hay que reformar leyes. Por eso, yo creo que la solución es integral. Y cuando exista una política pública en este sentido, todos los organismos del Estado tienen que alinearse detrás y articularse para la solución del problema. Más todavía si es una amenaza contra el Estado. Entonces, hemos recibido una respuesta positiva. El señor presidente de la Corte Nacional de Justicia el día 8 de septiembre va a reunir para ayudarnos a solucionar el problema, proponernos, ayudarnos a reformas, proyectos de reformas a los reglamentos, para poder agilitar esos procesos de elaboración de expedientes, cortar los cuellos de corrupción que existen en este proceso y aumentar también el número de jueces de protección penitenciaria para que puedan resolver sobre una serie
cientos, miles de personas que ya han cumplido con los requisitos que dice la ley de sus beneficios penitenciarios, pero que la corrupción, tanto del sistema como también de ciertos jueces, ciertos fiscales, obviamente obstaculizan ese logro. Siendo, coronel Cobo, la solución integral efectivamente a este tema, decía, para pasar a otros temas, la necesidad de expertos en los conocedores, en criminología, asesores, que sería bueno analizar con esa visión global de un tema complejo. ¿En ese sentido va a acometer usted? Sí, claro que sí, eso es lo integral, pero ahora tenemos que atender la coyuntura. Cuando los recursos son escasos y las demandas de ese conflicto son grandes, de alto valor, usted tiene que priorizar. Y es más, no existe en una crisis de esta magnitud una solución ideal. Existen soluciones posibles con los medios disponibles, en tiempo, en espacio y también en recursos. Claro que existe la voluntad política de este gobierno, desde luego, si no, no estaríamos aquí sentados. Yo le digo francamente, siento el respaldo del presidente de la República, siento el respaldo tanto en su voluntad política expresada públicamente, como también en lo que me ha dicho a mí personalmente y cómo ha dispuesto que se asignen recursos. Pocos recursos, no se va a solucionar el tema, pero también tenemos que reconocer que estamos en una crisis económica, en una crisis social, que no es culpa de este gobierno, pero que tiene que afrontarlo. Entonces no podemos tampoco exigir más allá de lo que existe, de lo posible. 75 millones en 4 años no es la solución de este problema, pero vamos a hacer todo lo posible para que no caigan en un saco roto, como ha venido sucediendo. Por eso cuando se me exige que dónde están las cosas, que cómo están las cosas, que ya tengo, yo no voy a permitir que por una emergencia institucional, no excepción, como muchas personas dicen, nunca se ha decretado estado de excepción y tampoco el presidente lo ha dicho. Estamos en una emergencia institucional. Yo firmé la resolución institucional de 60 días. También vamos a pedir la prórroga al CERCOP para que sean 60 más y poder solucionar los problemas en un pantano institucional, Miguel, porque tomar decisiones cuando no existe institucionalidad es sumamente peligroso. Y eso estoy haciendo. Desde luego, inclusive corriendo los riesgos que así amerita frente a la inminencia del peligro que existe en las cárceles, inclusive corriendo peligro la vida humana de muchas personas. Tengo que tomar decisiones, pero hay que hacerlo. Coronel Fausto Cobo, dentro de esa necesidad de trabajar conjuntamente con las instituciones, usted ha anunciado esta reunión, esta disposición del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo le ha ido con la Fiscalía General y con la reunión con la ministra Diana Salazar, que ha sido muy eficiente? Por cierto, también con limitaciones. Ojalá se pueda avanzar mucho más. Luego, ¿Cómo le ha ido? La señora fiscal me invitó a su despacho. Inmediatamente coincidimos en la necesidad de coordinar, de estar en contacto. Nosotros no tenemos injerencia en la justicia, y así es la república, así es la democracia, pero en esos niveles hay que coordinar, porque muchos temas tienen que ver con la posición de la fiscalía, con la posición de los jueces, que hay que coordinar muy bien. Yo creo que tengo ahora un contacto permanente con ella, yo le consulto ciertos temas porque nadie sabe todo, ella me ayuda y ahí estamos coordinando en estos temas para evitar cometer desaciertos. También con la Defensoría Pública, he tenido con el Defensor Público una reunión muy importante, porque ellos son los que nos pueden ayudar a muchos, en muchos centros penitenciarios, ayudando a las personas que han perdido la libertad, que no tienen abogados, que no tienen una serie de recursos, ayudar en la construcción de los expedientes, que también se ha señalado, van a dejar libres a los... No se trata de eso. Está en la ley. En derecho público hay que hacer lo que está en la ley. Ahí dice beneficios penitenciarios. Más bien hay que cumplir eso y lógicamente cumpliendo con los requisitos que han sido utilizados para la extorsión de las personas privadas por libertad, en su gran mayoría.
extorsionan para que un papel pase de un escritorio a otro. Eso estamos tratando de cortar. Estamos exigiendo a los directores de los centros penitenciarios que remitan de la forma más urgente todos aquellos expedientes que están en condiciones de ser asumidos. ¿Por quién? Por los jueces de garantías penitenciarias. No es el SNAI el que define quién sale, quién entra, quién cambia de régimen penitenciario. Son los jueces. Pero también hay limitada cantidad de jueces de garantías penitenciarias. Por eso la coordinación entre los organismos del Estado. Hemos estado también en contacto con todos aquellos que con los ministros del eje social. El presidente de la República lideró una reunión de trabajo con el eje social, que es el que tiene la mayor responsabilidad en el directorio técnico del sistema. Les pidió que no deleguen esa responsabilidad. ¿Está funcionando ya el directorio? Esta semana, me imagino yo, la señora presidenta de ese directorio fue designada la señora secretaria de Derechos Humanos. Yo soy secretario sin voto en ese directorio. Y claro, ellos tienen que generar la política pública de rehabilitación. Nosotros somos el órgano estratégico. Debemos leer y traducir ese lenguaje político a un lenguaje estratégico. Esa es nuestra función. Coronel Cobo, a propósito de las garantías, entre los múltiples problemas que hay, este fin de semana se difundió la situación de Carlos Pareja Llanosselli, que tiene más de 30 años en sentencias. ¿En qué estado está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué pasó? Mire, yo jamás voy a mentirle al pueblo ecuatoriano. Sin secretos frente al pueblo. Ese ha sido mi lema y lo voy a seguir haciendo, porque creo que esa es la legitimidad. ¿Quién genera la legitimidad a un funcionario público? Es el pueblo ecuatoriano, es la opinión pública. Así que el día jueves 26 yo tenía previsto, y así lo hice, una visita al centro penitenciario de Ambato. Desde la mañana el señor estaba inquieto, según el informe del director del centro penitenciario. Estaba inquieto, estaba allí medio inestable. Y lógicamente cuando yo llegué aproximadamente a las 11 de la mañana, coincidentemente, aunque parece que no es así, salía una ambulancia rumbo al hospital regional. Cuando ingresé, pregunté quién estaba en la ambulancia, me dijeron que era el señor Carlos Pareja Llanosselli, que había ingerido una dosis no letal de medicamentos que eran parte de su tratamiento. Inmediatamente tomé contacto con el doctor Andrés Jaramillo, director del hospital regional. Yo soy ambateño, tengo una buena relación con los funcionarios, las personas de ese lindo lugar del país. Me indicó que no era de peligro, que la dosis no era letal, que estaba bajo control y que le iban a hacer los tratamientos respectivos, los protocolos. Siempre he estado en contacto con el doctor, con el director del centro penitenciario. El día de ayer hablé con él. Está absolutamente fuera de peligro. Pero por protocolos, para que no exista ningún tipo de duda, el doctor ha pedido que permanezca unas horas más en el centro de salud. Me imagino que en el día de hoy le darán el alta y regresará nuevamente al centro penitenciario de Ambato. Mire, él ha venido desde antes queriendo ser trasladado a Quito, a la cárcel 4. Yo creo que las condiciones no las ponen las personas que están privadas de la libertad, en primer lugar. En segundo lugar, fue trasladado a Ambato, no en mi administración, hace algunos meses, algunos años. Yo siempre voy a estar abierto a precautelar la vida, a precautelar todo lo que signifique lo mejor posible para las personas privadas de la libertad. Pero no imponen ellos las condiciones en primer lugar. En segundo lugar, está hacinado el centro penitenciario conocido como la cárcel 4. Yo he visitado, a mí no me cuentan las cosas, me conoce el país. Yo he estado ahí hace unos días, están totalmente hacinados, están en cuartos 6, 7 personas, en unas literas ahí que han mejorado, pero yo no puedo seguir poniendo personas
donde está asignado de esa manera. En tercer lugar, él asume que quiere hacerlo o que quiere que lo trasladen a Quito porque dice que en Ambato no tiene amigos, no tiene familiares. Bueno, entonces, si vamos por ese argumento, entonces mejor sería llevarlo a Guayaquil, no a la cárcel 4. Pero estamos analizando, siempre vamos a estar abiertos, con sentido común, con humanismo, con una persona. Yo primero soy ser humano antes que cualquier tema. Yo conozco desde adentro cómo funcionan las cárceles. Así que yo creo que está sin peligro, no hay ningún problema. No voy a dar adjetivos de otra naturaleza. ¿Y qué pasa con otros presos que supuestamente le han dicho al Ecuador y al mundo, porque hay esas voces que riegan la politiquería, como el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel en La Tacunga? O sea, para cometer lo que hicieron, ahí no midieron. Incluso fue a la cárcel que el propio presidente de entonces construyó en una zona no habilitada por expertos, como en el tema de ubicación frente a las amenazas de la naturaleza. ¿En qué estado se encuentra? ¿Tiene gran cobertura? ¿Cómo es el señor Glass y otros de ese nivel? Mire, en primer lugar, el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, es un ser humano que todos le conocemos, católico, apostólico y romano. Respetamos las otras religiones, pero nosotros, me incluyo, no somos perseguidores. Jamás vamos a hacer lo que nos han hecho o lo que han hecho a otras personas. Nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley, de precautelar la vida, los derechos humanos. Muchas personas dicen, es que todos tienen que estar allí. Bueno, sí, así es el principio general, pero también tenemos que nosotros precautelar la vida de las personas. Y no es lo mismo uno que otro. No es lo mismo un criminal tal, que manda en un pabellón y que no está en las condiciones adecuadas, y otro es otra persona. Entonces nos medimos. Ahí está la sabiduría. Y está el señor Glass con la seguridad adecuada, está en Cotopaxi, y si es que amerita algún cambio, lo haré con la valentía que a mí me caracteriza. Porque a mí no me van a señalar como asesino. Yo estoy en la orilla de la legalidad, yo estoy en la orilla de los buenos, yo estoy en la orilla de la gran mayoría de ecuatorianos. Pero está en La Tacunga con las seguridades adecuadas del señor Glass. Ya lo he dicho y así está en la página del SNAI. No voy a decir nada más sobre el tema y creo que ya el país conoce eso. ¿Qué implica seguridad adecuada? Porque también del otro lado se dice, ¿por qué tiene tantas prebendas del señor? Miren, no es lo mismo. En este momento los pabellones no están controlados absolutamente. Yo no le voy a mentir al país. Hemos controlado los centros penitenciarios, pero no los pabellones aún, y ciertos pabellones sobre todo en los complejos penitenciarios grandes. Y entonces también me dicen, ¿y por qué no? Porque nosotros estamos en la República, nosotros estamos en la democracia, el Estado ecuatoriano tiene compromisos internacionales con los derechos humanos, con los organismos internacionales, tratados internacionales, tiene una constitución que a mí no me gusta, pero que tengo que respetarla, existen leyes. Y porque nosotros no vamos a hacer lo que hacen los criminales, entrar a bala con daños colaterales tremendamente graves. ¿Qué quieren entonces? ¿Que hagamos eso? No lo vamos a hacer. Vamos a establecer una estrategia como la que estamos implementando. Estamos dividiendo a las bandas, estamos sobre los cabecillas, estamos persistiendo en el objetivo con inteligencia estratégica, haciendo las intervenciones que tenemos que hacer, gracias a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Yo debo decirlo, el sistema está sostenido este rato por la Policía Nacional, que es la que lleva el centro de gravedad, apoyada por las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo. Este rato, por ejemplo, en Manabí,
que es una de las provincias más complicadas en este tipo de delitos y con la conexión con el sistema penitenciario. Una semana de rastreo, de ocupación del territorio, porque los gobiernos anteriores sacaron a las Fuerzas Armadas del territorio. Hay que regresarlas. Eso se llama fronteras interiores. Coronel Fausto Cobo, este control que usted anuncia primero de los centros penitenciarios, ¿cómo se viene operando? Porque si no hay un control dentro de las cárceles, va a ser muy difícil lo otro. ¿Cómo se está moviendo, cómo se está distribuyendo en los centros penitenciarios? En primer lugar, se requiere inteligencia. Sin inteligencia no se puede tomar decisiones, sobre todo en un complejo escenario donde la gran mayoría no son de las personas que han perdido la libertad, no son directamente responsables de lo que está pasando. Ellos están siendo sometidos por una minoría, cabecillas de las bandas delincuenciales, criminales. Entonces, ¿cuál es el mejor mecanismo para garantizar los derechos humanos? Implementar la ley y el orden. Y allí entonces pensemos en el resto, que es obviamente la finalidad del sistema, la rehabilitación y la reinserción. ¿Cómo estamos haciendo? Estamos operando con inteligencia. Hay acciones generales en los centros penitenciarios, pero hay acciones puntuales, como por ejemplo las que la Policía Nacional con éxito ha realizado la semana pasada, a determinado pabellón con la inteligencia que se tiene, y obviamente estamos quitando la libertad de maniobra de estas bandas criminales. Coronel Fausto Cobo, desde ese punto de vista, ¿va a haber un mayor movimiento de unas a otras cárceles a quienes han protagonizado o han dirigido desde dentro de las cárceles estas acciones? Lo estamos haciendo, pero vamos a acondicionar un centro penitenciario de máxima seguridad. Eso es urgente, porque caso contrario es seguir en el ciclo vicioso de llevarles de un lado para el otro y allí sin poder cambiar el régimen disciplinario. Hay que cambiar el régimen disciplinario. No es lo mismo un centro penitenciario de alta peligrosidad, de máxima seguridad, con uno que no es así. Entonces hay que ir clasificando, pero no es de la noche a la mañana. Ahora yo le decía en el momento anterior a la entrevista, perdimos otro habeas corpus. Un juez decide que en Turi saquemos 14 y llevemos no sé a dónde, querrán que les lleve. Y ahí está también el pedido al Consejo de la Judicatura. Voy a pedir una cita a la señora presidenta del Consejo de la Judicatura para que nos ayuden. Tenemos juicios, acciones de protección en el SNAI todos los días, por decenas, por cientos. Yo necesitaría un ejército de abogados para defendernos. Guías que cometen irregularidades, nos regresa a la justicia, que les incorporemos nuevamente. Ahí el pueblo ecuatoriano sabe un caso público que le encontraron con municiones a una señora guía. Bueno, pues ella era residente. Había unos días atrás intentado ingresar cocaína, droga. Nos regresaron al sistema. No podemos sacar personal porque han pasado las de libre remoción, han dejado que lleguen a 2 años y que ahora estén bajo un régimen estable, laboral. ¿Cómo quieren cambiar? Es decir, pese a las irregularidades, no se puede corregir eso. No se puede, pero ¿cómo hago si los juicios me caen encima? Ese es el espacio de maniobra pequeño que tenemos, que nos dejan para tomar decisiones estratégicas de altísimo valor y con un piso que parece pantano, porque los bienes del SNAI no son bienes del SNAI, han sido de la Secretaría, en su gran mayoría de la Secretaría de Derechos Humanos. Eliminaron el Ministerio de Justicia y como que con una motosierra cortaron. Esto es del SNAI, esto es de la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahora estamos en este tema. Los escáneres de
de los centros penitenciarios no son del SNAI, son de la Secretaría de Derechos Humanos. Parece chiste, pero no, es gravísimo, porque no puedo mantenerlas, porque eso se llama peculado. Y así le contaría... ¿Y tampoco hace el mantenimiento de la Secretaría de Derechos Humanos? Que es un lío jurídico, es terrible. Ella no recibe tampoco los O sea, recursos. ha sido hecho un sistema precisamente Es para que no funcione. Es que no es sistema. Esto es algo precario, es peligroso, es caótico, es una amenaza contra el Estado ecuatoriano, porque tiene de por medio temas tan sensibles como la conexión con el narcotráfico internacional, que es una amenaza integral en contra del Estado. Entonces, este es un tema que no se va a solucionar. Yo he dicho, 6 meses para estabilizar el orden, 2 años, corto plazo, para solucionar medianamente el tema de hacinamiento, de mejoramiento de las guías, del cuerpo de vigilancia y algún otro tema. Y 4 años para poder estabilizar de mejor manera el sistema, para que el siguiente gobierno continúe con los cambios estructurales. Esto es tremendamente grave. No es un tema de la noche a la mañana. No va a solucionar Fausto Cobo, no va a solucionar... No. Esto hay que decir al país la verdad. Estamos con esa fe, estamos con esa voluntad, tenemos el apoyo de Guillermo Lasso y su gobierno, tenemos el apoyo del eje social del gobierno, de las funciones del Estado. Y lógicamente vamos a enfrentar como corresponde. A propósito de lo que usted señala, coronel Fausto Cobo, el funcionamiento del Servicio de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, ¿se está aplicando, se está articulando ya con la aplicación del COESCOP? Mire, yo no voy, y ahí hay unas voces que sí, que me van a seguir juicio, que sí. Mire, yo no voy a regalar el dinero del pueblo ecuatoriano en un saco roto. Querer que hacer un curso que han estado queriendo hacer de 2 meses, sin ni siquiera tener escuela, doctrina, y regalar en 2 meses un diploma para que ingresen al sistema unas personas que no están capacitadas, yo no lo voy a hacer. Entonces yo he dicho al país, para el próximo año 1.200 guías, 1.200 agentes penitenciarios. ¿Cómo lo vamos a hacer o pretendemos hacerlo? Ya está autorizado por el señor presidente de la República un acuerdo tripartito entre las Fuerzas Armadas, la Escuela Politécnica del Ejército y el SNAI. Entonces, van a hacer el servicio militar voluntario, dura 6 meses cada leva, hay 2 levas. El Ecuador iba de todas maneras a invertir en uniformes, en comida, en alojamiento, en preparación de los ciudadanos que hacen el servicio militar voluntario. Ese acuerdo permite que en ciertas unidades militares la selección sea en coordinación también con el SNAI, porque al fin van a ser guías y van a tener trabajo. La ESPE les da la preparación adecuada con un currículo y un pensum adecuado. En los cuarteles, en las unidades donde está hecho el convenio, se llega a la ceremonia de licenciamiento a los 6 meses, entonces pasan a ser reservistas del ejército, y la ESPE les da el diploma, el certificado de guías, y nosotros les recibimos como guías en el bueno, la preparación el es muy importante, coronel Fausto Cobo, pero si salen preparados y van y no tienen ni siquiera los recursos, la logística, las armas, o tienen que hacer uso, lo que hemos escuchado, de un palo para controlar a quienes tienen armas sofisticadas dentro de las cárceles. Bueno, hay que decirles a los señores de la Asamblea Nacional que por favor reformen la ley, porque dice que ellos, sin armas, tienen que entrar a hacer lo que usted está mencionando. Y no me contaron, yo vi en la última visita mía en Quevedo, después de los asesinatos que se cometieron allí, yo fui personalmente, a mí no me cuentan. Y entonces dije que le saquen a las personas privadas de la libertad. Y ahí los 10, 12 guías que están ahí con un palo, les hicieron ahí medio alinearse. Y claro, corre la vida de nosotros también. Pero hay que hacerlo. Claro, y hay que mejorar. Con un palo frente a una ametralladora. Así es. Mire, ese dinero vamos a recolectarle ahí todos esos remanentes de ese curso que vamos a hacer y les vamos a dar un nuevo uniforme que no les han dado
desde muchos años, 2 o 3 años atrás. Les vamos a dar a los actuales para subirles un poco la autoestima. Porque también para cumplir una misión hay que dar los medios. No se puede mandar a las personas a cumplir una misión sin darle los medios. Así es de grave. Yo le digo al país la verdad, no voy a mentir jamás. Y dentro de las posibilidades, sin que esto sea esencial, la información, yo estaré diciéndole al pueblo, que es el soberano, lo que está sucediendo. ¿Cómo evitar que sigan ingresando armas a los centros penitenciarios? Yo recuerdo experiencias que se denunciaba incluso que se presumía que hasta en las ambulancias ingresan. O sea, ¿cómo entender esto que ingresen las armas, se confiscan, se desbarata eso y a la semana siguiente vuelve lo mismo? Mire, es que hay que comprender el tema. A ver, 15,000 personas perdidas de libertad en Guayaquil, en un solo centro penitenciario, y adentro como 5 cárceles diferentes. La penitenciaría, cerca de 10,000, 9,000 y tanto. Ahí mismo, la regional de Guayaquil, 4,000 y pico, 5,000. La Roca, la de mujeres, el CDP, el de apremio, todo junto y revuelto. Entonces hicieron lo contrario de lo que dice la doctrina en cuanto a seguridad. Hay que dividir, dice la doctrina, para poder controlar por partes. No, estos sabios hicieron lo contrario, unieron en lugar de dividir, unieron, y ahí están todos metidos en una lata de sardinas. ¿Cómo usted controla eso? Es poroso, no hay tecnología, hay una limitación en los guías penitenciarios. Hoy está sosteniendo la policía y las Fuerzas Armadas en el exterior. Y estamos ahí operando con inteligencia estratégica porque no vamos a arrasar. Eso, muchas voces están que sí, y para que los no. controles, ¿se cuenta ya con los escáneres? No se cuenta. ¿Cómo se puede hacer que un no se control en esas cuenta, es que dicen la emergencia. Sí, pero yo no voy a hacer emergencia de los hospitales. Yo no voy a hacer que aprovechen de esta emergencia los mercaderes y una serie de cosas. Yo tengo que seguir los procesos a pesar de la emergencia. Y con un boicot interno que le estoy contando, administrativo, que no puedo ni siquiera sacarles. Y que ahí, sobre eso, hay que tomar decisiones riesgosas, inclusive para mí. Pero hay que hacerlo. Y entonces esos procesos significan comprar, luego instalar y luego ver sus efectos. Por eso, no miento al país, 6 meses. 6 meses para ver recién los resultados. Usted decía, ¿cómo entran? Verá, en esos 15,000, en esa lata de sardinas donde están 15,000 personas, no hay no hay ni un escáner de carga. Es caro el escáner de carga. Sí, pero entonces, ¿cómo entran los vehículos? Para la comida, para el agua, para la logística, con para los inspección vehículos. visual. Ahí, ¿qué se hacen? ¿Qué bajan? ¿Qué sacan? Hay que poner escáneres de carga, por lo menos en los grandes centros, Cotopaxi, Turi, complejo penitenciario de Guayaquil, que uno para 6 cárceles, pero por lo menos eso hay que poner y cambiar todo el ingreso a este centro penitenciario. En ese centro penitenciario no existe un comandante, un jefe, un líder nuestro del lado legal, ni jurídicamente ni legalmente. Hay que crear esa figura. ¿Cómo es posible que 7 centros penitenciarios operen en este gran complejo? Y nadie responde a la cabeza. Y cada cual hace lo que le da la regalada gana. No hay una política de seguridad conjunta. Hay que hacerlo, pero no es de la noche a la mañana, porque tampoco la normativa me permite, por ejemplo, descentralizar, que sería lo lógico. Hay que crear esa norma. ¿Cómo es posible? Yo recuerdo que algún viejo maestro me decía, para comandar, tiene que tener máximo 7 unidades de maniobra. Me enseñaban esos viejos buenos del ejército vencedor del CENEPA. ¿Cómo controlo 87 cárceles?
Digo al pueblo ecuatoriano, ¿cómo? Son algo así, como 85, 86, ya no, los nombres, y todos con nombres larguísimos, rimbombantes. ¿Cómo? Pregunto. Entonces hay que reorganizar el sistema. Hay que dividir el territorio con las políticas zonales para poder coordinar, para poder tener visión integral del problema. Caso contrario, esto no tiene salida. Nosotros vamos en esa ruta, pero diciéndole al país, no es fácil, no es de la noche a la mañana. Aquí no hay milagros para No, controlar las cárceles. no hay milagros, somos Hay que seres aterrizar humanos. y enfrentar y además buscar el trabajo, como usted destacaba, de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, pero también internamente, porque si no van en la misma línea, en el mismo sentido, dentro de la institución, ¿cómo se va a lograr controlar esto? Mire, es complejo, pero yo ya no sé cómo más explicar, porque esto tiene que ver las leyes, las normas. Este es un proceso que yo no está bajo mi control, tengo que impulsarlo, tengo que hacer las coordinaciones, no es de la noche a la mañana, es un tema institucional, estructural. Por eso yo digo, no hay soluciones ideales. En una crisis de esta naturaleza hay soluciones posibles. Esa solución posible es en 6 meses recuperar el orden, imponer la presencia del Estado. Y de ahí, entonces, recién con esas condiciones, empezar a pensar en lo estructural. Incluso peor hablar de algo que debiera ser una misión, como es la rehabilitación social. En estas condiciones, ¿cómo se puede hablar de eso? Pero imposible, imposible. Pero obviamente por eso, si logramos ir clasificando los centros penitenciarios, Bahía, por ejemplo, Bahía yo fui a visitar, ahí tienen inclusive un terreno como para expandir, poner allí algunos otros pabellones. Yo estoy diciendo simplemente ahora esto como un lineamiento, faltan los estudios. Pero allí, por ejemplo, se puede ir orientando un centro penitenciario de mínima peligrosidad, implementar proyectos de rehabilitación sustentables, fuertes, con la presencia del deporte, de educación, de salud, los talleres. Mire, Ambato fui también, me dio gusto. No es nada extraordinario, pero por lo menos tienen esa posibilidad de visitar talleres, el ambiente es más o menos, permite las condiciones para ir implementando proyectos de fortalecimiento de la rehabilitación y la reinserción, pero en la Tacunga, en este momento, ¿cómo hacemos Yo les he dicho y les mando mensaje a las personas que han perdido la libertad. No vamos a ceder a presiones. Ellos son los que tienen que ceder a las presiones del Estado. Si las condiciones no cambian, pues el régimen administrativo y disciplinario tampoco. Ese es el llamado. Yo no negocio con los criminales, ni el Estado puede negociar con aquellos violentos. Porque ellos quieren imponer desde adentro. Pero nosotros les decimos a ellos, el Estado impone las condiciones y ustedes son los responsables de lo que está sucediendo y de lo que de lo que no puede cambiar. Yo no puedo dar visitas en Cotopaxi abiertamente. ¿Quién pierde? La gran mayoría de personas privadas por la libertad. Pero yo no negocio. El Estado no negocia. Eso no es adecuado. Tienen que ellos, bajo la presión del Estado, acogerse a las condiciones de la ley, del orden. Eso es democracia. Quedan enormes desafíos para el sistema carcelario, para el sistema penitenciario, y en ese empeño el coronel Fausto Cobo ha dicho primero este diagnóstico de la realidad y luego ir al menos por etapas de este control en los 6 primeros meses. Quiero agradecerle, coronel Fausto Cobo, y seguir con esto, porque este es un problema que recién empieza para buscar algo que usted dijo, la solución integral.
porque este es un problema del Estado ecuatoriano, no es del Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad que usted dirige, sino es un problema del Estado ecuatoriano que con decisión política hay que avanzar. Muchas gracias, coronel Fausto Cobo. Gracias. Muy amable. 8:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para evaluar esos 100 días de la Asamblea Nacional. ¿Qué ha pasado? ¿O seguimos con nuevos políticos y las mismas mañas? Eso no es posible continuar. Están invitados el asambleísta independiente César Ron, el asambleísta de Creo Diego Ordóñez y el licenciado, un reconocido comunicador, el licenciado Lolo Echeverría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares. Con todos los ángulos. 24/7 en el momento exacto. Desde el 6 de septiembre. A la 1 de la tarde. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Contamos con tecnología de punta, quirófanos y equipamiento especializados. Poseemos un amplio equipo de profesionales que te proporcionarán tranquilidad, seguridad y confianza, pues estamos conscientes que no hay nada mejor en la vida que sentirse sano. Por eso, piensa en ti, piensa en Alianza. El mañana no es lo que viene, es lo que haces hoy. Cada decisión, cada oportunidad, también cada caída. No llega por suerte, no, la suerte no existe.